Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al ciclo Todos Somos Raros aquí en el Centro Cultural de España, en la edición de octubre que hemos dado en llamar muy ampulosamente Un Quilombo y 100 Palomas. Y bueno, para arrancar siempre en el ciclo Todos Somos Raros, ustedes ya lo saben, empezamos con música y en este caso vamos a tener el placer, el honor de tener uno de los mayores cantautores uruguayos. Yo decía que es una leyenda a esta altura, pero bueno, él dice que no es. Mauricio Ubal, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pablo. Cuando uno empieza a hablarle de leyenda, de, ¿cómo es que dicen ahora también? De trayectoria y de cosas así, es porque ya estamos doblando el codo, pero bueno, uno se siente con energía. Me gusta el programa de Pablo, al que he escuchado intermitentemente durante muchos años. Y bueno, pensé en algunas cosas para hacer, especialmente tratándose de eso, como esta canción que se llama Granito de Arroz y que es una letra que yo le hice a una música de Eduardo Darnojans y que, bueno, tiene que ver con ese universo que inventan esos creadores allá por Japón, por la China, un arte milenario, pero tiene que ver con esto que somos, con este planeta, con esta nave que vamos por ahí y que somos un granito o menos de eso, en eso que se llama universo, seguramente. Un poco todo eso. Se la regalé al Darno para su cumpleaños en un momento. Todos los mares que pude cruzar, pinto en un grano de arroz. Todo el horror del cañón, la traición y la mentira y Leviatán. Todo el paisaje salvaje del sol, pinto en un grano de arroz. Polvo de olvido, canción, hoy cruzamos la avenida sin ambición. ¿Y a dónde va esta nave azul? ¿Y a dónde va esta nave azul? ¿Y a dónde va esta nave azul? ¿Quién nos esperará? La lluvia, la fe, pinto en un grano de arroz. Todo este olvido de Dios, los caballos desbocados, la religión, toda la risa sin prisa, sin fin, cabe en un grano de arroz. 4 segundos de sol, el color de la alegría por conocer. ¿Y a dónde vamos, nave azul?
dónde vamos, nave azul? ¿Y a dónde vamos, nave azul? ¿Quién nos esperará? ¿Quién? Hicimos esta canción con Gonzalo Moreira. Después que la hice, me acordé, o creo que Elena, mi señora, me hizo acordar de que había una novela de Julio Verne con ese nombre. Fui la busqué porque yo había leído a Verne, casi todo Verne, de niño, de adolescente, pero esa no, es unas primeras novelas, se llama El faro del fin del mundo. Una novela rara porque, digamos, de las primeras cosas que hizo Verne, no tiene la potencia de las otras. Pero bueno, la canción ya estaba hecha. De alguna manera, siempre que pienso en ella, la vinculo con ese universo. Pero habla más de esa ilusión, ese perseguir esa luz, eso que nos lleve a tierra firme, eso que nos guíe en algún momento. A veces puede estar afuera, pero también puede estar adentro. Estoy subiendo la escalera caracol, con mis pasos me alumbro. La noche cae y yo tengo que encender el faro del fin del mundo. Los escalones son más altos cada vez, se alargan al oscuro. Sigo trepando la empinada espiral, dando vueltas al nudo. Los navegantes se empezaron a perder en los mares profundos. Yo no llego para darle la señal de algún puerto seguro. Estamos presos en la misma tempestad, sin brújula ni estrella. Estamos perdidos en la misma catedral, pero con Dios afuera. Y quemo sal, y quemo luz, y quemo lo que me queda, y quemo fe, y quemo ayer, fueguitos, para que me veas. Estoy parado en medio de mi habitación, oyendo mis latidos. Navego a ciegas sin el faro de tu voz.
las aguas del desatino. Estamos presos en la misma tempestad. La radio es una niebla. Estamos solos en la misma soledad, sin brújula ni estrella. Y quemo sal, y quemo luz, y quemo lo que me espera. Y quemo fe, y quemo ayer. Jueguito, jueguito, pa' que me veas. Y quemo sal, y quemo luz, y quemo lo que me queda. Y quemo fe, y quemo ayer. El faro del fin del mundo. Muy bien, continuamos aquí en el ciclo Todos Somos Raros. Mauricio Ubal, gracias. La introducción especial que requerimos para hablar ahora, presentar a estos dos escritores. Borges decía que cuando se trataba de orientales, ¿no?, los uruguayos siempre incurrían en el ditirambo, en la exageración. Y yo voy a incurrir en eso y voy a decir que Martín Bentancor es uno de los grandes escritores, de los mejores escritores de su generación, y que es multipremiado, ha ganado muchos premios, Premio Nacional de Literatura, ha ganado el Premio Netti, ha ganado otros premios, y que esta es el fondo del quilombo es la vuelta de Martín Bentancor después de un par de años, creo, ¿no?, de no publicar, ¿no, Martín? ¿No? Sí. Y Elida Sailer es una escritora argentina. Viene de Buenos Aires para participar en el Todos Somos Raros y ha publicado su primera novela, 100 palomas muertas, tiene un libro de cuentos y es alguien que bueno, a mí me encantó la novela, así que vamos a arrancar ya mismo, si te parece, Martín. Bueno, gracias por estar entre nosotros. Si te parece, arrancamos a hablar de 100 palomas muertas. Bien. Hola. ¿Hablar bien o mal? Bueno, empezamos hablando, después vemos. Bueno, yo voy a anular el ditirambo. ¿O lo vas a agrandar? No, lo voy a anular. Ah. Porque Netti decía que en Uruguay un cigarrillo y un premio literario no se le negaba a nadie. Entonces con esto queda anulado el ditirambo. Bueno, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos en este Todos Somos Raros, y los escritores somos bastante raros, y en esto de buscar afinidades, que fue un poco lo que hizo Pablo para juntarnos con Elida esta noche, para que aparezcamos acá, cruzó estas dos novelas escritas en lugares lejanos, digamos, tan lejanos, con dos autores que no se conocían y que aparentemente tienen muchas cosas en común. El problema de hablar de libros, de hacer una presentación, una instancia como en esta que nos juntamos para hablar de los escritores, es que siempre cometemos el error de los reseñistas del libro, que es contar el libro. Ajá. Entonces, generalmente se cuenta mal. Entonces después los lectores, ustedes lectores, no compran nuestros libros porque se quedan con la impresión errada, de la cosa mal contada, ¿no? Entonces mi idea era no hablar mucho de la trama del libro, pero sí señalar algunas cosas que me parecen interesantes en esta novela de Elida, que se llama 100 palomas muertas. 100 palomas muertas, editada por Conejos, por la editorial Conejos, Argentina, y que tiene que ver con dos cosas. Primero, algo que a mí me gusta mucho leer y que, bueno, trabajo también en mis libros, que es la idea del pueblo chico, ¿no? Uh-huh. De un lugar donde se conoce todos se conocen, digamos, todos conocen sus vidas, donde no existe como el anonimato, digamos, no hay como anonimato, porque cada familia, cada persona conoce al otro, y si no lo conoce, sabe algunos datos de su vida, digamos, y anula ese posible anonimato que puede tener la vida en una gran ciudad, o en una ciudad grande, digamos. Entonces, en la novela de Elida, donde la gran parte de la acción transcurre en un pueblo chico, está muy bien logrado ese efecto del
de la anulación del anonimato, ¿no? Perdón, no solamente del anonimato, sino con los pueblos, y es algo, digamos, más implícito. Se conoce pero hay otro factor, que es el factor que está muy bien trabajado por él en su novela y que tiene algún vínculo con esta otra, que escribí yo, que es la visión del que regresa al pueblo, ¿no? Alguien claro. que vuelve al pueblo después de mucho tiempo, por X motivo, y el pueblo, si bien ya no es el mismo, porque ha pasado el tiempo y las cosas cambiaron, conserva ciertas estructuras, llamémosle sociales, que están latiendo y están como operando sobre los movimientos del personaje, ¿no? Entonces me parece que esa cuestión del pueblo chico, que en realidad es un recurso bastante utilizado, no es nada nuevo, ¿no? Hay muchos escritores que lo han abordado, si nos centramos pura y exclusivamente en la literatura rioplatense, por decirlo de alguna manera, no es para nada nuevo, pero siempre nos permite ese juego con las identidades. Me parece que eso es un elemento a destacar en 100 palomas muertas. Perdón, y en 100 palomas muertas no solamente él vuelve al pueblo, este protagonista, sino que ese pasado familiar tiene que ver, digamos, cuando lo ven a él, no ven solamente a esa persona, ven a toda la familia que hay detrás, ¿no? Hay estigmas. Vos querés contar, es Yo una cosa que querés contar al libro y no... Un poco me salgo de la vaina. No hay caso. Bueno, pero sí, esa cuestión de pueblo está tan presente, digamos, en un punto en la trama, que es un personaje, ¿no? O sea, funciona como un personaje, si bien no es el personaje, obviamente no es un personaje, no es un personaje con movimientos propios de un ser humano, pero sí va marcando muchas acciones. Y me parece que sería interesante de repente que bueno, Elida nos contara un poco, porque entre escritores siempre nos interesamos por la cocina un poco de los libros, ¿no? Un poco cómo surgieron y todo esto. Y a veces creemos que a los lectores eso les interesa, ¿no? Y a veces nos equivocamos. Sí, pero a la gente le gusta el chusmerío también, ¿eh? Bueno. Así que, no sé, Elida, si te parece contarnos algo de cómo fue que creaste este pueblo que se llama, también vamos a considerar, se llama Dos Ceibos. Dos Ceibos. ¿No? Y es una localidad inventada. Podemos decir, son dos pueblos ficcionalizados, tanto el tuyo, que es la tercera sección, que bueno, es un sector que existe, pero está ficcionalizado de Canelones, como el de Elida, que es Dos Ceibos, y es un pueblito que está cerca ahí de Rosario, en Santa Fe. Bueno, lo primero que voy a decir es que yo soy porteña, soy nacida, crecida y vivo en Buenos Aires, nunca viví en un pueblo. Suelen decir allá que soy un caso raro de alguien del interior que nació en Buenos Aires y vive en Buenos Aires. Tengo sí una historia familiar de madre y padre de Santa Fe, de Formosa, que son provincias. O sea que la vida del interior fue un poco algo mamado en casa. Dos Ceibos es un pueblo inventado, no existe, lo ubiqué cerca de Rosario simplemente porque me gustan los ríos, me gusta el agua y me gustan las historias cercanas al agua. Empieza la novela de una forma muy poco glamorosa en mi cabeza. Empieza con una noticia periodística de palomas muertas en una plaza de la ciudad de Buenos Aires, por un lado, que me disparan la idea, como hablábamos el otro día con Pablo, de lo que yo llamo la micromaldad. O sea, no los grandes hechos malévolos que ya han sido muy descriptos, sino las pequeñas maldades. Y esa pequeña maldad para mí engarzó muy fácil con la imagen de un padre del protagonista que fue intendente de Dos Ceibos en la época de la dictadura militar argentina. O sea, puesto por el gobierno militar. Todo esto ficcionalizado, ¿se entiende? No, personajes que no existieron. Sí, pero yo te decía cuando hablábamos que aquí en Uruguay pasó algo muy similar, digamos, ¿no? O sea, cuando se da el golpe de Estado y se asume a nivel macro los gobiernos, a nivel departamentales hubo dos posibilidades: o se quitaba al intendente, se hizo una especie de consejos municipales, o se ratificaba, ¿no? Y esos que se ratificaron
actuaron de intendentes en periodo militar, con lo cual una y otra vez nos olvidamos de que la dictadura fue cívico-militar, o sea, todos los departamentos de Uruguay, o casi todos, fueron dirigidos por civiles, en su gran mayoría, y allá también, ¿no? Sí, además yo por edad viví la dictadura, así que tengo, digamos, recuerdos directos de la época. Ubiqué entonces a este padre intendente con este protagonista que en determinado momento de su historia le va a ocurrir algo y va a perder la memoria, va a haber un mes que le va a quedar perdido en la memoria y por el otro lado va a quedar insomne. Esta situación de crisis queda como enterrada en su historia. Él se va del país, no por razones políticas, se va a vivir a Europa, etcétera, desarrolla una carrera de fotógrafo y cuando vuelve con la excusa de vender la casa familiar, cuando uno vuelve, a veces el pasado te está esperando, claro, a la vuelta de la esquina, sí. Y se desencadena todo lo que tiene que desencadenarse en relación a él y en relación también a una crisis vital que está pasando. Las palomas muertas son 100 palomas muertas que aparecen en el libro, y vos me decías también que te afectó un poco yo pensaba que que te podía haber afectado la noticia en sí, digamos, ¿no? De que viste en la televisión. Pero sí. Vos militás también por los pájaros. Sí, en realidad me afectó porque sí, soy un poco fanática de las aves. Intervengo en circunstancias de rescate de pichones caídos y ese tipo de cosas. ¿Y eso desde hace mucho? No. No, yo originalmente soy médica, les cuento, y empecé a rescatar pichones hace 4 o 5 años cuando cayó un pichón de torcaza en mi jardín. Y llegó la noche y el pichón seguía en el jardín y uno, ¿qué hace? Mira para otro lado, dice, va a salir volando, va a venir la mamá torcaza y se lo va a llevar, son todas cosas que jamás van a ocurrir. Y cuando vi que nada de eso pasaba, por supuesto, entendí que tenía que hacerme cargo. Y me hice cargo, me comuniqué con una ONG que trabaja en el tema de pichones caídos, aprendí a criar un pichón, lo crié y después, por supuesto, son pichones que se liberan, no son para domesticar. Impresionante, pero tenés que leer entonces el diario de un canalla del Lebrero que le pasa exactamente lo mismo y construye un cuento en torno a eso, que se le cayó un pichón en el patio y que lo está mirando, pero él no lo quería ayudar y sufría por él. Así que en el caso de 100 palomas, voy a hacer una cosa que le gusta mucho a Martín Bentancor, que es que en el caso de 100 palomas muertas, Elida Sailer de alguna forma milita por los pájaros y también tiene que ver con ese impacto, esa imagen que aparece en el libro, sobre todo en la mitad, de estas 100 palomas que en ese pueblito aparecen muertas de un día para el otro, ¿no? Aparte no son solo palomas, sino hay otro tipo de animales, otro tipo de aves, digo. Y en el caso de Martín Bentancor es la historia de 100 años de un prostíbulo, de una whiskería, de un quilombo, ¿no? El fondo del quilombo, ¿no? Yo ahora te voy a preguntar si militabas a favor de los quilombos o algo así, porque es una cosa que no va a quedar bien. Pero te podría preguntar si hubo una suerte de investigación. Bueno, sí, yo tengo que investigar para Hay que investigar. Mis libros. Eso es una cuestión... Hubo mucho trabajo de campo en esta novela. ¿Hubo? Bueno. No, pero podía aclarar, porque los quilombos que investigué están en el campo, son quilombos de campaña. Y yo conocí a uno de esos, te lo comenté. Sí. En realidad tenía la idea de un quilombo que había visitado en mis tiernas épocas de adolescente, hace muchos años, que era un ambiente bastante miserable, ruin, donde no me echaron a mí y a otros, porque además éramos muy jóvenes y no podíamos estar, pero volvíamos y veíamos, digamos, la diversión desde afuera, ¿no? Desde cierta distancia, veíamos las luces, la gente que entraba, y los notables del pueblo también entraban, ¿no? Entonces había como una relación rara de una cierta información que se manejaba,
en ese quilombo Campaña, que fue una novedad cuando se estableció en el pueblo, porque no había, era un rubro que no se estaba trabajando, se abrió y bueno, y colapsó. Colapsó. Pero el nombre del quilombo, en el caso del Fondo del Quilombo, de Martín Betancourt, que está dentro de la tercera sección ficcionalizada por él, como una especie de región literaria que viene trabajando desde hace varias novelas por lo menos, y libros de cuentos, por lo menos 3 o 4, se llama Ramsés, o sea, un nombre para un quilombo que se llama Ramsés. Uno dice, impresionante Uruguay, ¿no? Pero yo, que fui a Los Cerrillos hace muchos años, pasé y había una whiskería que se llamaba Tutankamón. Entonces, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sí, bueno, me cortaste el cuento en la parte... En la parte Perdón, disculpe. Me había quedado con aquella idea del quilombo Campaña, muy visitado, con condiciones un poco edilicias, por lo pronto bastante feas. Entonces, al momento de documentarme propiamente para el quilombo, se me ocurrió visitar este quilombo que vos mencionás, que se llama Tutankamón, en horas de la mañana, a plena luz del día, digamos, para ver un poco cómo estaba. Y me encontré con una especie de lugar paradisíaco, ¿no? No sé si eran aguas termales, pero había una especie de piscina en el centro, unas palmeras. Unas palmeras, ¿no? Sí, unas palmeras, una cerca electrificada, los reservados eran los reservados estaban como muy bien acondicionados y separados entre sí, o sea que desmontó toda la idea que yo tenía antigua, infantil, ¿no? Entonces lo tuve que descartar, porque en realidad no me servía un quilombo tan en serie, digamos. Claro, de primer mundo, no te servía el primer mundo. Entonces hice como una especie de híbrido entre ese quilombo de los tiempos modernos con aquel quilombo de hace 30 años atrás, y ahí apareció esta whiskería Ramsés. Que el negocio de las whiskerías, en realidad, más allá de todo el costado oscuro que tienen y que incluso se las combate legalmente, está muy extendido en el interior uruguayo, ¿no? Y generalmente funcionan en las cercanías de los pueblos. Obviamente no pueden funcionar dentro del pueblo por una cuestión obvia, hasta moral si se quiere, pero sí tienen una cercanía que tiene que ser una cercanía más bastante a tiro de piedra, digamos, no puede estar en la mitad del campo. Entonces es como un elemento, un detonante de la acción, se me ocurre. Y bueno, de ahí a convertirlo en personaje del libro, porque en realidad el personaje del libro es el quilombo, ¿no? O sea, que va apareciendo, reapareciendo en esos 100 años, pero es el mismo quilombo. Pero va cambiando, porque comienza, por ejemplo, con una carreta que hace de prostíbulo, de burdel, que eso es fines del siglo XIX, ¿no? Y que tiene que ver, lo hablábamos, con un homenaje a Morín, ¿no? A Morín, que escribió primero un cuento y después Las Quitanderas, ¿no? O sea que era... Y él le puso el nombre o lo tomó el nombre. Yo no sé, yo no usaría la palabra homenaje. En realidad los escritores lo que hacemos es canibalizar un montón de cosas. A Morín no es un escritor que me gusta especialmente, y lo he leído bastante poco. Pero sabías lo de las quitanderas. Pero sí, obviamente que sabía. Y lo de las quitanderas en realidad la expresión quitandera aplica también no solamente para la mujer que ejercía la prostitución, sino que además hacía otras tareas que no hacían otras mujeres de repente del pueblo, como podía ser lavar la ropa, cosas así, y que tenían como un extra para ganar unos pesos este acto tan natural, ¿no? Y tan viejo como el mundo. Y a Morín lo que hace le da ese nombre de quitanderas como un genérico. Pero, y aparte de la carreta que va de pueblo en pueblo. Por supuesto, también. Sí que va. Ahora, el tema de que sea una carreta primero, que después sea una especie de local bailable, que después sea una whiskería, en realidad cambia, digamos, la forma, cambia el contexto, la estructura propiamente, pero la idea de vender amor, digamos, vender amor por dinero es la misma, se va manteniendo. Por eso yo digo que es un personaje que, si bien cambia de espacio, es el mismo, es el que está en todo el libro. Claro. Bueno, pero eso pretexta ese lugar, no sé, Elida, si vos querés decir algo, pretexta ese lugar como un lugar narrativo para que ocurran historias que muchas veces no están encadenadas, no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, en la que vos mencionás que hay un personaje que vive en Europa y que vuelve a la tercera sección, y que es la parte más afín a
a la de 100 palomas muertas, ¿no? Donde hay un personaje que vive, uno vive en Utrecht, otro vive en Glasgow, en Escocia. En cualquiera de los dos vuelve al pasado y los dos se fueron, tanto de Argentina como de Uruguay, a resultas del problema de la dictadura. Pero cuando digo problema de la dictadura, quiere decir, digamos, las repercusiones indirectas que puede haber con respecto a una cosa tan violenta como es una dictadura o un golpe de Estado, ¿no? En el caso de Élida, por ejemplo, era un chiquirín, digamos, este muchacho, pero su padre es designado intendente por las fuerzas militares. Y en el caso de Martín Bentancor, lo que hay es lo que pasaba en otros lados, que es en vez de dejar a un intendente, se dejaba, bueno, a las fuerzas vivas, a 3 o 4 capangas de ahí, que son, bueno, el que fue un hebrero, el que tienen, ¿no? El que tienen los del negocio. Y ellos asumían, digamos, de gobierno, de poder ejecutivo en esa zona, zonas muy chicas estamos hablando, ¿no? De muy chicas, ¿no? Por alguna razón, en cualquiera de los dos casos, tienen que terminar huyendo, ¿no? Amigos, continuamos escuchando el Todos Somos Raros con Martín Bentancor y Élida Sailer. Sí, lo primero que quiero decir es que me pareció una novela hermosísima, El fondo del quilombo, y me pareció que uno puede tener dos lecturas sobre el fondo del quilombo. Puede tener una lectura lineal, sencilla, sobre, bueno, sí, es la historia de un quilombo a lo largo, de un prostíbulo a lo largo de 100 años. Pero yo le encontré más capas, le encontré más aristas. Sí, me parece que hay una profundidad que uno se podría perder si se queda solo con la anécdota de la historia de este prostíbulo. Empezando por el título, que en realidad lo primero que a mí me sonó, nosotros usamos la palabra quilombo como lío, es una palabra de uso habitual, por lo pronto en Buenos Aires. Sí, aquí también. Que quilombo, el quilombo que hay, el quilombo que armaron, que no tiene que ver con la prostitución, sino que tiene que ver con lío, desastre, un escándalo. Así que yo lo primero que empecé a preguntarme fue, bueno, ¿qué había en el fondo de ese desastre, qué había en el fondo de ese lío? Y encontré varias cosas interesantes, desde lo técnico, digamos, narrativo. Me pareció muy interesante que Martín usa diferentes narradores. Hay un narrador principal, que es este niño, que va a ver cómo instalan el prostíbulo Ramsés, siendo él un adolescente, y de hecho el que lo instala es su tío, o el que viene, digamos, a organizarlo un poco. Ese mismo narrador después va a narrar siendo más adulto, siendo un joven de 17, 18 años, y después siendo un adulto, finalmente, un adulto más grande. Pero después hay otros narradores que para mí resultaron deliciosos, que son un cura, que es el cura del pueblo, que descubre la llegada de la carreta roja, que es una especie de llegada de Satanás, y entonces le manda cartas a su superior que son espectaculares, y después de las decisiones que toma este sacerdote. En realidad lo que Martín hace es, a través de cartas que evolucionan en el tiempo, las cartas del sacerdote son escritas a mano, después aparecen las cartas en los años 40 de una maestra y un escribano y un médico del pueblo al diario de la región, entonces son cartas mandadas al periódico a favor o en contra de la instalación del prostíbulo, y finalmente mails. Discuten como si fuera Facebook, ¿no? Más o menos. Pero escriben al diario de la época, de 1940. O sea, se van criticando unos a otros en una de correo de lectores, como si se hace ahora actualmente en Facebook. Con mucha altura y con muy buena composición, digamos, forma de escribir, que también hay en la novela una especie
yo la noté en el caso de Martín, digamos, en esta te noté más que en la otra, en inglés me refiero, una cierta alegría por narrar, o sea, fascinación por poner cada vez más compleja y buscar distintos tonos de, ¿no? En el caso de el cura cómo habla, la maestra cómo escribe, el médico, el escribano cómo se ofende, en fin, ¿no? Cada uno va narrando cada vez más barroco y vas haciendo, entonces yo noté cierta En alegría. esa narración, a mí algo que me gustó muchísimo, Martín, fue, es lo primero que leo de Martín Bentancor, quiero que sepan, entre otras cosas, es algo que hemos charlado, a veces la literatura no cruza el charco, estamos muy cerca y no nos leemos mutuamente, pero porque no nos tenemos de un lado y del otro. Entonces yo no sé si ya lo usaste antes, si es un recurso que vos usás, pero el paisaje, la naturaleza acompaña los estados de ánimo y los estados de cada uno de estos personajes que hablan, desde el cómo cambia el paisaje cuando el sacerdote se acerca a la carreta roja, que hasta le parece que aparece una víbora por ahí, o la maestra toda cándida que está escandalizada porque van a poner un boliche bailable y bailar estimula el frotamiento de los cuerpos. Ni que hablar de los otros servicios, ¿no?, que iba a haber, pero solo ya bailar era pecaminoso. Y entonces ella ve pajaritos y ve todo un pradito todo bucólico. Sí, bueno, ahí están los pájaros. Ahí están los pájaros. O después es el delta, donde aparece este personaje, el Llagado, que es un delta muy lujurioso que acompaña toda la escena de ese capítulo. No vamos a contar la novela porque además queremos que todos la lean, la compren y la lean, porque es hermosa. Pero quiero decir, el uso del paisaje me pareció muy, muy interesante. Y la otra cosa, perdón, Sí. otra visión totalmente femenina, vamos a poner la visión femenina, Dale. me resultó interesante la visión de la prostituta a lo largo del libro, porque está desde la visión idealizada del adolescente, que cuando la ve parece una escena de Fellini realmente, cuando la prostituta entra a un negocio del pueblo a comprar palanganas para la higiene. Sí, compra 7 palanganas. 7 palanganas. Entonces llama la atención en el pueblo. Pero bueno, es como una mujer exuberante, hermosa, glamorosa, hasta la visión del mismo narrador cuando la ve años después, a la luz del día, y ve que son mujeres que están sufridas, avejentadas, que realmente no tienen ese glamour que tienen durante la noche. Y así diferentes visiones, la visión del sacerdote, la visión del escribano. Me pareció interesante porque hay matices ahí. Digo porque uno si no podría quedarse con lo obvio del quilombo. A mí me interesa, Martín, esto que acaba de decir Élida, de el título. El fondo del quilombo obviamente tiene o sea, digamos, la tercera sección puede ser un quilombo, todo, el Uruguay puede ser un quilombo, cuándo empezó todo. Vargas Llosa en la conversación de la catedral decía cuándo se jodió el Perú, por ejemplo, era una cuestión, un leitmotiv. ¿Vos lo pensaste por ese lado o no tiene nada que ver lo que estamos diciendo? Yo lamento decepcionarlo, pero no, es bien literal, es el fondo literal. del quilombo, porque el tipo muere en el fondo sale del la quilombo. poesía a pesar tuyo. Muy Claro. bien, a pesar tuyo. Es un don, es algo que Es un don, elijo sí. el nombre y todo el mundo lee otra cosa. Muy bien. Pero les voy a pedir que dejen de elogiar y todo esto, porque si no, lo que van a lograr es que yo ya no puedo escribir más nada, porque están poniendo la vara tan alta. Bueno, pero te hice una pregunta Pero- del título. Pero no, es bien literal. Pero lo que quería destacar, y pensaba ahora mientras él hablaba, es algo que me pasó estando en el liceo, que me enteré que el que era director en ese momento había sido comisario del pueblo. Había sido profesor de historia, después fue director, y anteriormente fue comisario del pueblo en la época de la dictadura. En algunos años ahí. Y había un episodio que se contaba en el pueblo y se lo sigue contando, que es la persecución de un Tupamaro, ¿no? Con toda la connotación negativa que tenía esa expresión, que aplicaba en realidad para muchas cosas, ¿no? Tupamaro era cualquiera que había transgredido la norma. Y la persecución de ese Tupamaro por los techos del pueblo
que emprendió este comisario era contada de distintas maneras según quien la contara, obviamente, con más afinidad al comisario o con más afinidad al perseguido, ¿no? Y yo la escuché muchas veces, la misma historia, o sea, la misma persecución, que además tenía que ser real porque era hacía el mismo derrotero, había pasado por los mismos techos de las mismas casas, o sea, el circuito era el mismo, pero los resultados eran diferentes, en una lo atrapaban, en otra se caían, en fin. Entonces me quedé pensando y para atarlo un poco también con el libro de Elia, que eso también está muy presente, en esa figura del comisario, digamos, el representante de la ley, ¿no? Que yo en mis libros lo he usado mucho, además hay 2 o 3 comisarios que aparecen de acuerdo a la época de un libro al otro, y que siempre están muy presentes, como en realidad alguien que está como obligado a cumplir un montón de funciones que incluso trascienden la propia función de dirigir una comisaría. Entonces en los pueblos, para atar los 2 libros, están esas figuras que representan como el poder terrenal, la administración del poder, digamos, que deciden sobre la vida de los demás. Y en el caso de 100 Palomas Muertas, aparece un comisario, ¿no? Que primero se lo nombra, ¿no? Se lo nombra incluso, digamos, nunca al principio como que no aparece directamente, sino que aparece en el relato de los otros, que es un personaje bastante siniestro. Y bueno, yo quería saber, Elías, si vos te ves inspirado en algún personaje real, si es una pura invención, y si compartís en un punto esto de la figura del administrador de la justicia, digamos, en un pueblo como una persona que tiene el control en realidad de todo lo que pasa. Sí, a ver, yo viví la dictadura, pero la viví en Buenos Aires, así que en Buenos Aires obviamente no había una figura así. Pero me pareció interesante, bueno, además, en particular la dictadura argentina tuvo determinadas características especialmente crueles, muy crueles, pero bueno, cuando decidí armar este personaje, me gustó la imagen no solo del que maneja la ley del pueblo, sino también un poco el que es el ladero, del que tiene el poder, que es el intendente, porque realmente Valente es una especie de perrito fiel del intendente, que es el padre del protagonista. Y bueno, obviamente comete todo tipo de pequeñas o más grandes maldades. Ahí aparece algo que yo creo que está presente en los 2 libros, pero más quizás en el de Elida. Hay un detalle que quiero decir, que ninguno de estos 2 libros trata directamente la dictadura, ¿no? Son cuestiones laterales, las micromaldades que dijiste vos al principio, que ocurrían y que en general no las registra la historia, no las registra incluso la literatura, y son cosas que ocurrían cuando cae un sistema jurídico, cae un sistema de garantías, cae la democracia, y aparece un poder militar, un poder fuerte, y que obviamente manda en cada uno de los lugares. ¿Qué pasa al ocurrir esto? No se sabe bien los límites de cada uno, por lo que decía el del comisario, no se sabe bien los límites del intendente, y lo que ocurre, que normalmente ocurre con el poder controlado y garantido, ocurre eso, pero con este poder que no está controlado ni reglamentado, ocurre mucho más, que es la obsecuencia. O sea, se llenan de alcahuetes alrededor, ¿me explico? Todo el mundo alcahueteando para tratar de llegar de alguna forma a estar abajo de la sombra de ese poder que no está regido por un reglamento, no tiene ciertos límites. Nadie sabe exactamente cuáles son sus límites, son difusos, ¿no? En el fondo del quilombo hay una escena que a mí me pareció tremenda, que está relatada en los años 70 por alguien que vive afuera, donde 3 personas del pueblo que creen que están haciendo la revolución, lo están haciendo desde una cosa idealizada y casi fantasiosa, ponen unos explosivos abajo de un escenario donde van a estar otras personas, pero son unos explosivos que son unos fuegos de artificio, la verdad, o sea, ni ponen explosivos, es una situación casi de niños, de travesura de niños, y la reacción que viene después de parte
las fuerzas, como ustedes dicen, las fuerzas vivas y los civiles, los 3 o 4 civiles que apoyan, es tremenda, es desmesurada y es tremenda, pero lo más tremendo no es eso, es que sabemos que fue así, que también era desmesurado y tremendo. Esa escena, por ejemplo, es una escena que para mí es tremenda, es muy interesante cómo está relatada. Y por eso digo que el fondo del quilombo excede lo que hablábamos con Pablo, es que ese quilombo, vamos a ser literales, es la historia solo de un prostíbulo, no le buscamos los otros significados a la palabra. En realidad ese quilombo es un espejo de la sociedad. Estamos viendo en la evolución de ese quilombo a lo largo de 100 años, la evolución de la sociedad, desde la moralina, el que mira para otro lado, el que busca el comercio, el que realmente busca la iniciación sexual, como le pasa al narrador, desde la cosa cándida, digamos, ¿no? Muy interesante. Y está también un detalle que los dos, me parece, porque por ejemplo en el caso de Martín Bentancor, con esto un poco que contó Élida, digamos, lo que en la tercera sección, que es muy chiquita, no hay una épica de la resistencia, ¿no? O sea, y más teniéndolo en cuenta a Martín Bentancor, que le gusta la parodia, le gusta parodiar, y la antiépica en general, ¿no? En general tiene pero es un lugar muy chico, se conocen todos, es muy difícil que haya una épica de la resistencia. En el caso de Élida, algo similar, también es un pueblo muy chico. Y lo que muestran los dos es que los límites de la dictadura no son tan nítidos como uno los ve normalmente, digamos, ¿no? Cuando hablamos de la dictadura hablamos de los militares, y cuando hablamos de los militares hablamos de los que gobiernan y determinados. Y no ocurrió así, digamos. Así como el quilombo es un reflejo de la tercera sección, el proceso cívico-militar también se refleja en los civiles, ¿no? Y yo me acuerdo una frase que a mí me impresionó mucho de Unamuno, de Miguel de Unamuno. Me pareció increíble, porque tiene que ver con esos vaivenes que tenemos los seres humanos, que la frase decía más o menos esto, ¿no? Que en tiempos de seguridad la gente quiere libertad, y en tiempos de libertad la gente pide seguridad, ¿no? Y si se fijan, eso está escrito a principios de 1913, más o menos, por Miguel de Unamuno, y es algo que lo vemos hasta ahora, digamos, ¿no? O sea, bajo la idea de la seguridad, y sobre todo en la tercera sección, por ejemplo, se cometen atropellos, digamos, ¿no? Porque el tema es que se sacrifica la libertad totalmente en aras de la seguridad, ¿no? Y en el caso de Élida, claramente el tema, bueno, es de ese ambiente enrarecido, ¿no? Ese ambiente enrarecido por la obsecuencia, yo digo, ¿no? Por lo que sería esa. Voy a decir algo a favor de Martín. Pero ya dije a favor de Martín, pero no, con respecto a si él tuvo la idea de escribir sobre todo esto que estamos leyendo. Muchas veces los lectores leemos más de lo que el escritor quiso poner en su novela. Eso es algo bastante habitual. Hacerlo, porque el autor tiene la misma autoridad que los lectores. Mirá cómo te hago con el dedito así, es así. Pero algo que a mí me pasó con 100 palomas muertas es que yo partí de una imagen, después partí de alguna otra imagen, una anécdota, la micromaldad. Cuando terminé todo el libro y empecé a escuchar las lecturas que otras personas hacían del libro, empecé a descubrir todo lo que mi inconsciente había puesto en ese libro y yo no me había dado cuenta. Exacto. Entonces hay pequeñas cosas que uno va poniendo que no es que se sentó y dijo voy a hablar sobre tal y tal cosa. Aparecen porque son partes de uno y el otro de pronto las lee. Exacto, sí. Es muy interesante. ¿No? Pero además esta cuestión de que el libro esa manía frase de que el libro se completa con el lector es así, o sea, cada lectura es tan particular que excede las intenciones originales de repente del escritor. ¿Cómo estamos de tiempo? Y nos quedan muy poquitos minutos. Yo te iba a empezar a hablar mal del libro no, de Élida, quedan poquitos. pero entonces lo dejamos para otra. No, en realidad nos quedan pocos minutos. No sé si quieren terminar algo, pero decir que sí, que en los dos casos son dos mundos basados en pueblos
ficcionalizados y que, reitero, no sé por qué hablamos tanto de la dictadura, no sé por qué quizás está presente ahora, porque tanto en los dos, ninguno de los dos libros está tan presente como lo hemos conversado acá, ¿no? En el de Élida lo que pasa es un viaje hacia el pasado de alguien que quiere saber por qué no duerme, porque tiene insomnio, y saber sobre todo por qué tiene esa falta de recuerdos durante un plazo muy chiquito chiquito, durante casi un mes de su vida, digamos. Y en el caso de Martín, es esa historia que trata de reflejar a través de eso que está claramente estipulado, ¿no? O sea, es reflejar una pequeña sociedad con sus deseos ocultos, ¿no? Una parte del costado que nadie quiere ver o nadie quiere admitir realmente, porque eso vive y tiene mucha salud, ¿no? El quilombo a lo largo de 100 años. Pero bueno, aparece la dictadura, no sé por qué. Digamos. Sí, no sé, en el caso mío apareció en lecturas, yo realmente no tenía la idea de escribir sobre. La dictadura me parecía un buen ejemplo de la maldad, pero en todo caso no era un libro sobre la dictadura. Sí me parece que en los dos libros se dan situaciones vitales. En el libro de Martín, el personaje tiene su iniciación sexual, tiene también su iniciación literaria, entonces es muy tierno y es interesante cómo está contado eso. En el caso de mi novela, el personaje cuando vuelve, más allá del insomnio y de todo, está en una crisis vital, no sabe qué le pasa con su propia esposa, se encuentra con otras personas, se encuentra con él mismo. Quiero decir, sí, no sé por qué terminamos hablando de otra cosa, pero hay más cosas como dando vuelta Claro. en las dos novelas. Exacto, no se puede controlar, ni siquiera se puede controlar la charla acá en el Todos Somos Raros, así que nada, Martín Betancor, Élida Sailer, gracias por estar acá, gracias por estar en el ciclo de Todos Somos Raros y sobre todo, gracias a ustedes por estar aquí en el Centro Cultural de España, gracias a Mauricio Ubal, realmente estuvo sensacional y en noviembre, el 13 de noviembre continuaremos aquí probando que en el fondo todos somos raros, gracias. Esto ha sido todo, amigos, espero que les haya gustado. El lunes continuamos en La Máquina de Pensar a partir de las 19 horas aquí por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.